recibir al doctor Sebastián López, docente universitario, abogado constitucionalista. Doctor López, muy buenos días. Vamos a tratar de este tema, posibles reformas, incluso interpretaciones de consecuencia de la última elección que se dio en Ecuador, que se relaciona con este organismo, pero quisiéramos también en la parte preliminar referirnos a Quimsa Cocha. Y para esto escuchemos y veamos este breve reportaje que da cuenta de lo que sucedió el pasado domingo en el Cantón Girón. El Cantón Girón le dijo no a la minería en Loma Larga, también conocida como Quimsa Cocha. El resultado fue contundente. Con el 100% de las actas escrutadas, el 86.79% de los votantes respondieron no a la consulta popular del pasado 24 de marzo. No ha habido ningún tipo de inconveniente. No hubo esto, lo que se manifestaba, que puede haber algún enfrentamiento, absolutamente nada. En este punto donde se realizan labores de exploración avanzada, existirían fuentes de agua que estarían en riesgo si se realizan actividades mineras a gran escala, enfatizó Yacu Pérez, virtual prefecto de la SUAY y uno de los principales promotores de la consulta. Pero lo más importante es que saber en el SUAY hay un nivel, una conciencia ecológica altísima. En Loma Larga, según los datos, existirían yacimientos estimados en 3 millones de onzas de oro, 22 millones de onzas de plata y 143 millones de onzas de cobre. Durante la vigencia del proyecto, se estimaban regalías por 554 millones de dólares. El prefecto electo de la SUAY, durante su mandato, planifica una nueva consulta, esta vez a nivel de la provincia. Esto tendría que resolver la Cámara Provincial y si no, tocaría recolectar las firmas, pero no pasaría de los 6 meses para ya estar encaminado. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. Con un 86,5%, el pueblo del Cantón Girón se pronunció por un no a la minería. ¿Cuáles son las consecuencias legales y las lecturas políticas que este resultado arroja, doctor López? Buenos días, Gustavo. Muchísimas gracias por este espacio para poder construir diálogos críticos que sin duda interesan a la ciudadanía, a las cuencanas y cuencanos. Bueno, en primer lugar, me parece ser que el pronunciamiento popular es mayoritario. Me parece ser que también es absolutamente claro la voluntad popular y, como lo manda la Constitución, esta soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento del ejercicio del poder público. Teniendo unos resultados contundentes, me parece ser que hemos dicho no a la minería metálica, naturalmente, y que por lo tanto las autoridades públicas tendrán que cumplir y acatar directamente esta disposición. También he visto con preocupación que algunos abogados de las empresas mineras en concreto se han referido a que hoy por hoy tocará un posterior paso de implementación de aquella voluntad popular, sea a través de una medida legislativa, sea a través de una decisión de carácter administrativo, sea a través de una decisión que corresponda al Ejecutivo o al gobierno del ramo. Sin duda esto no sería sino buscarle la quinta pata al gato. La decisión popular es vinculante y de cumplimiento obligatorio. Sí es necesario decirlo, en honor a la verdad, que la Constitución también trae una pequeña trampa constitucional en este asunto. El artículo 57, que se refiere al derecho de las comunidades, pueblos y nacionalidades a ser consultados, tiene una regulación específica, pero también el artículo 398, que se refiere a la consulta a las comunidades por efectos de la afectación al medio ambiente, también trae una regulación. Y en ambos casos, de alguna manera, ha dicho que la consulta es vinculante, el hecho de realizar la consulta es obligatoria, pero la respuesta, ha dicho, en definitiva, estará sujeta conforme lo establezca la propia Constitución o la ley. Es decir, tenemos aquí una pequeña trampa constitucional en donde nos remite nuevamente a que en el evento de no tener el pronunciamiento favorable y de ser negativo el pronunciamiento popular, deberá producirse o pronunciarse conforme lo establezca la Constitución o la ley. Pero una interpretación sistemática, Gustavo, del texto constitucional nos lleva a la conclusión inequívoca de que el procedimiento es aquel que corresponda a la voluntad popular mayoritaria y en consecuencia deberá respetarse, porque es que ese será el pronunciamiento popular mayoritario. Esta sería la oportunidad también para reformar, si se quiere, la Constitución en este aspecto trascendental y no dejar en manos de las autoridades administrativas un pronunciamiento popular que ha sido exitoso, digamos. En cuanto se refiere a la constitucionalidad,
en la que se habría realizado esta consulta, ¿existe alguna duda, como lo ha mencionado algún gremio local? No, no existe visos de inconstitucionalidad. Recuerde usted que la inconstitucionalidad opera en dos vías, una inconstitucionalidad de carácter formal y una inconstitucionalidad de carácter sustancial, es decir, por el fondo y por la forma. En concreto, se han respetado las formas, se ha obtenido la autorización respectiva del Consejo Nacional Electoral para organización, implementación y puesta en marcha de este proceso electoral de consulta de carácter ambiental, y por lo tanto en la forma no existe ningún viso de inconstitucionalidad. En el fondo, peor aún, existe un pronunciamiento popular que ha sido reconocido por el máximo órgano de control electoral, el Consejo Nacional Electoral, con lo cual tampoco se avisora. Recuerde usted que la única forma sería atacar a través de una demanda de inconstitucionalidad, lo cual es improcedente en el caso concreto. Y no solo por lo que le he dicho, sino porque el artículo 436 de la Constitución de la República establece taxativamente cuáles son las condiciones a través de las cuales la Corte Constitucional conocerá el ámbito de su competencia, y en ninguna de ellas se encuentra la inconstitucionalidad respecto de un pronunciamiento popular mayoritario. Vayamos al tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un organismo que, de acuerdo con la lamentable experiencia que se ha vivido, sirvió para que el anterior gobierno coopte importantísimas organizaciones que constituyen la estructura básica del Estado, su institucionalidad. Hay muchas dudas que se ha generado. La reciente historia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se tiene la visión de que es demasiado poder concentrado en muy pocas manos, se teme por la volubilidad de quienes lo integran. Ciertos fantasmas de que el correísmo volvería a tomarse este organismo de alguna manera se han despejado. Aparentemente no hay una composición mayoritaria de los candidatos auspiciados por Rafael Correa, pero hay una cantidad de dudas y preocupaciones que aún persisten. Se han promovido algunas reformas para modificar las funciones y los alcances que tendría este organismo. ¿Cuáles son posibles? ¿Cuáles son factibles y cuáles no? Perfecto la consulta y bien traída, Gustavo. Fíjese que cuando yo doy clases en la universidad empiezo diciendo, cuando toco este capítulo de la Constitución, digo que este es el Frankenstein de la Constitución. Y digo que el Consejo de Participación Ciudadana, por cierto, hay que decirlo, el Consejo de Participación Ciudadana es un órgano más dentro de la función de transparencia y control social. Ciertamente es el órgano más visible de la función de transparencia y control social, pero no es el único órgano que integra dicha función. Es el más visible, aquel que aparenta como que tiene el gran poder dentro del ejercicio de la función, y es que efectivamente así sucede. Recordemos que en principio este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene como antecedente constitucional, digamos, la Constitución del año 98, que era la Comisión de Control Cívico y Lucha contra la Corrupción. Desde ahí surge y nace el antecedente y desencadena en lo que hoy conocemos como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, repito, órgano más visible de la función de transparencia y control social. En efecto, he escuchado con atención a algunos constitucionalistas que se refieren o que tratan de identificar cuál es la vía más rápida para cambiar o dar un giro constitucional en torno a las atribuciones y competencias de este órgano. Habría que decir que en principio no pasa por la vía más rápida. Ahí yo tengo un primer cuestionamiento. Pasa por definir cuál es la vía idónea. Y en última instancia, también hay que decirlo, la Corte Constitucional es quien tendrá que calificar si el cambio o la reforma obedece a una u otra vía. Para ser muy concreto y específico, la forma de cambiar la Constitución en este tipo de asuntos opera a través de tres vías. Vía enmienda, que se llama cambios menores a la Constitución, vía reforma parcial y vía asamblea constituyente. En enmienda constitucional o cambios menores a la Constitución no se pueden alterar cuatro cosas: la estructura fundamental del Estado, los derechos y garantías de las ciudadanas y ciudadanos, el procedimiento de reforma del Estado y que no se supongan restricciones a derechos, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuatro cosas no pueden tocarse vía enmienda. Este
Estas 4 cosas luego se repiten en la reforma parcial. Vía reforma parcial no pueden tocarse derechos y garantías ni el propio procedimiento de reforma descrito en la Constitución. Consecuentemente, si es que nosotros quisiésemos cambiar el marco de las atribuciones o eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, deberíamos hacerlo vía reforma parcial de la Constitución. Es decir, no opera ni vía enmienda, podría operar sí vía Asamblea Constituyente, pero los requisitos son mucho más engorrosos. En derecho nosotros decimos, el que puede lo más, puede lo menos. Si nosotros asistimos a un proceso de asamblea constituyente, naturalmente, cuando se dicte una nueva constitución, puede reconfigurarse la estructura estatal, porque en principio y en teoría se entiende que el poder constituyente carece de límites, es decir, no tiene límites para modificar todo lo que supone una nueva estructura estatal. Podríamos hacerlo vía asamblea constituyente, pero esto supone de alguna manera un proceso mucho más engorroso. ¿Cuál es la vía idónea entonces? La reforma parcial. Y la reforma parcial está descrita en el artículo 442 de la Constitución. La pregunta sería, ¿a quién le corresponde la iniciativa para reformar parcialmente la Constitución? Al presidente de la República, a la propia Asamblea Nacional y a la ciudadanía, con el respaldo del 1% del registro del padrón electoral. Es decir, hay 3 iniciativas para reformar parcialmente el texto constitucional. Ahora bien, debe recordarse que si nosotros queremos modificar la estructura del Estado, en concreto, eliminar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como el órgano más visible de la función, debemos acudir a la reforma parcial, así lo tendrá que calificar la Corte Constitucional, pero esto, recuerde usted que cualquiera sea la iniciativa del presidente, de la propia Asamblea o de la ciudadanía, con el respaldo del 1%, tendrá que pasar por un debate parlamentario. Y el debate parlamentario tendrá 2 debates. Entre primero y segundo debate tendrá que mediar 90 días. Y finalmente, Gustavo, para que quede esto absolutamente claro, luego del debate parlamentario, mediando 90 días entre el primero y segundo, tendremos que ir a un referéndum ratificatorio de lo aprobado en la Asamblea Nacional. Este es el aspecto constitucional. Con esta reforma parcial, doctor López, se podría lograr también retractarse, diríamos, en lo que significó la evolución. Usted ha mencionado a la Constitución del 98, a lo que fue ya la Constitución de Montecristi, que hizo que estos organismos de representación ciudadana transiten de ser una especie de veeduría, de control, que realizaban fiscalización, auditoría, a ser lo que es el actual Consejo, un organismo dotado de un enorme poder político. Particularmente yo aquí tengo la opinión desde mi óptica que no debemos tender a eliminar atribuciones específicas del Consejo de Participación Ciudadana. Me parece ser que este es, como repito, es un Frankenstein constitucional. Primero, carecía de legitimidad de origen democrática. Hoy hemos avanzado y hemos dicho, para superar este déficit de legitimidad democrática en el origen, hoy elegimos popularmente. Pero es que el problema no se ha acabado, Gustavo. Sea para el Caurreato, sea para los morenistas o sea para el gobierno que sea, esto es una institución perversa para el ejercicio de los derechos ciudadanos, para el control popular y para la participación ciudadana. Pensar que la participación ciudadana solamente puede ser ejercida a través del Estado, es decir, cosificar la participación ciudadana, institucionalizarla, es encorsetar esta participación y desnaturalizar la participación popular. Puede ser, como ya lo vimos, este organismo una especie de disfraz para lo que podría ser la instauración de una forma legal y democrática, entre comillas, de una dictadura en el país. Absolutamente, Gustavo. Me parece ser que este es el caballo de Troya de la democracia, porque es que a través de la propia Constitución establecemos un órgano que debe guiar la participación ciudadana, impulsar la lucha contra la corrupción. Pregunto yo, antes del Consejo Transitorio, ¿conoce usted algún acto de denuncia en contra de la corrupción que haya sido impulsado por el Consejo de Participación Ciudadana? Ninguno. Lo que cumplieron al pie de la letra antes del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, me refiero, es haber designado a todas las autoridades de control. Me refiero, superintendentes, Contralor General del Estado, Procurador General del Estado, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, inclusive el propio proceso de organización y selección de miembros de la Corte Constitucional. Y yo le llamo a esto un propio incesto constitucional, si me permite, Gustavo, porque es que
un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que nombra al Consejo Nacional Electoral, luego verá usted que en la propia Constitución el Consejo Nacional Electoral es quien se encarga de guiar el proceso de selección de los miembros del Consejo de Participación. Es decir, un círculo vicioso en donde termina encapsulada la participación ciudadana, desnaturalizada y por lo tanto perversa para el ejercicio de los derechos ciudadanos en desmedro de las garantías fundamentales. Analicemos finalmente, doctor López, la iniciativa de Julio César Trujillo, ciudadano que alcanzó un enorme prestigio por la labor que cumplió, controvertida también, pero una labor muy importante para dotar nuevamente de algo de institucionalidad al país. Él ha dicho que sí es necesario y que iba a empezar en cuanto se cierre este proceso electoral a recoger firmas en el país para que se vaya a una reforma que entenderíamos tendría que hacerse a través de una asamblea constituyente para que desaparezca este organismo. Perfecto. Un poco quizás referirme a estos momentos. Lo idóneo no es una asamblea constituyente. Lo idóneo es una reforma parcial a la Constitución. Esa y es que vía reforma, sí, como he dicho, tenemos tres momentos: la enmienda para cambios menores, que quede claro, la reforma parcial para reformar la estructura del Estado y el proceso extremo que sería la Asamblea Nacional Constituyente. Pero ya se imaginará usted cuáles son los intereses para que exista una nueva constituyente. Y es que ahí sí nos daríamos nuevamente con el ejercicio de las reglas democráticas. Lo idóneo una Asamblea Constituyente necesariamente es volver a foja cero en términos volver a foja cero en la institucionalidad del Estado. Además se requiere el 12% si se quiere tener iniciativa para convocar a una constituyente. Me parece que lo idóneo, lo viable y lo constitucionalmente permitido sería una reforma parcial del texto constitucional que permita eliminar este consejo, y para ello se requiere el 1% cuando la iniciativa es de carácter ciudadana. Podría también venir la iniciativa por parte de la Asamblea. La iniciativa de Julio César Trujillo. Encajaría encajaría perfectamente la iniciativa del doctor Trujillo en la reforma parcial. Habrá que ver cuántos son los inscritos en el Registro Nacional Electoral. Me parece ser que eran 13 millones o 12 millones y algo. Ahí habría que seguir el procedimiento constitucional, pero previamente tenemos que asistir a la calificación de la vía que corresponda por parte de la Corte Constitucional. Naturalmente, llegue en un buen momento, me parece ser que es preciso y habría que de alguna manera pensar en eliminar y no quitar atribuciones, porque recuerde usted que también en la Asamblea Nacional hoy se plantea a través de la presidenta de la Asamblea, porque también tiene iniciativa para la reforma constitucional, que se eliminen ciertas atribuciones. ¿Para qué? Para que estas atribuciones dejen de pertenecer al Consejo de Participación y vuelvan al seno de la Asamblea, al órgano democrático. Lo idóneo es la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana vía recolección de firmas, que es una de las formas, y vía reforma parcial al texto constitucional. En este escenario, doctor López, es decir, con la estructura que tiene el Estado ecuatoriano, ya sin este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿cuál sería la mejor manera de regular en cuanto a la designación de autoridades de control? ¿Quién o quiénes deben hacerlo? Bueno, aquí hay que decirlo claramente y que no se malentienda. A partir de la teoría constitucional, el órgano democrático por excelencia, por voluntad mayoritaria, es el Parlamento. El legislativo. El legislador, en la estructura que tenga. Y es que el legislador no es más que una fiel representación de la voluntad popular. Ahí tiene las diferentes fuerzas políticas. Pero es que acá, al menos, existe la posibilidad de que en el seno de una democracia deliberativa se pueda elegir consecuentemente a las diferentes autoridades. No es malo, perverso o dañino que estas autoridades vuelvan al seno democrático de elección popular para que sea debatido. Lo que sí hay que pensarse que efectivamente no tiene que ser una simple democracia agregativa, es decir, suma de votos para llegar a acuerdos políticos y designar al contralor, al procurador. Esto pasa por un mecanismo no solo de reforma de la Constitución, sino de reforma a la ley del seno de la Asamblea Nacional para que la elección sea a través de un método de representación deliberativo, cruzado y a través de un debate público en donde podamos ser veedores directos la ciudadanía, recuperando la fuerza del órgano democrático y no inventándonos órganos que a pretexto de que suenan muy bien como la participación ciudadana
el Consejo de Participación Ciudadana terminan por convertirse, repito, en el caballo de Troya de la propia democracia. Habría que encontrar realmente soluciones salomónicas para evitar que esto siga siendo manejado como un botín político y se hagan estas elecciones en función de los intereses más importantes del país. Como en la mayoría de las democracias sucede, Gustavo, el órgano democrático por excelencia. Ahora, lo que tenemos que un poco acentuar es que también sea una cuestión de botín político, es decir, porque es que luego si volvemos a la designación en el Parlamento, no queremos que sea un reparto de los del sistema de partidos. Es decir, también pasa esto por pensarse y consolidar, y habrá alguna oportunidad de conversarlo, repensarnos la ley electoral, el sistema de partidos, que desde la vuelta a la democracia, pensando consolidarlos, los hemos debilitado cuando estas son las correas de transmisión de las fuerzas ciudadanas naturalmente representadas a través de los mandatos populares de representación. Gracias por su presencia, doctor López. Muchísimas gracias, Gustavo. Estoy a las órdenes y un gusto. Declaraciones del doctor Sebastián López. Él es docente universitario de la Universidad de la SUAY y abogado constitucionalista.